¿Qué tienes? Bueno, está bien, ya sabes. ¿Y qué? Entonces, ¿cuál es el ya sabes? Tal vez de fruto y tal vez no. Pero cuando esa semilla es preciosa, hay una garantía de la cosecha. Amén. Incluso semillas muy preciosas. Sin duda volverán otra vez, trayendo eso que significa lo que quería decir. ¿Qué determina si una semilla es preciosa o no? Dios tiene una jerarquía de valor, por decirlo así. Ahora, en nuestro mundo en el que vivimos, donde vivimos en lo que llamamos un sistema monetario, vivimos bajo un sistema monetario, el valor se mide por cuánto dinero cuesta. Ya sabes, si cuesta 50 centavos, bueno, no tiene ningún valor. Ya sabes, si cuesta 50 millones de dólares, tiene un valor extraordinario. Así que entiendes la idea y todo lo que hay en medio. Y todo lo que hay en medio se mide por lo que cuesta. Pero Dios no usa el dinero. Amén. Adelante. Continúa. A Dios no le interesa el dinero en absoluto, salvo en lo que se relaciona contigo. Es porque Él sabe que lo necesitas. ¿Sabes? Tienes que tener dinero para poder funcionar. Así que por eso es importante para Dios, porque es importante para ti. Pero fuera de eso, a Dios no le interesa eso en absoluto. En lo que Dios tiene el máximo interés, y hay dos cosas en las que Dios está realmente interesado. La primera es su palabra. Porque Dios y su palabra son uno. Juan dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. La semilla que puedes sembrar es la palabra de Dios. Ahora, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era Dios. La segunda es eso. El Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, Jesucristo, era una extensión de Dios mismo. De hecho, Él es Dios. ¿Sabes? Jesucristo es Dios. Él no es la manifestación completa de Dios, pero Él es Dios. En otras palabras, Él es Dios, el Hijo. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno es una manifestación de Dios. Y la manifestación completa de Dios son esas tres cosas juntas. Así que Jesucristo es una manifestación del Padre, pero Él no es toda la manifestación del Padre ahora. Pero Él fue la manifestación que era el ser humano. Sí. Y fuiste creado a su imagen y semejanza. Fuiste creado como ser humano a su imagen y semejanza. No eres una extraña invención. Correcto. No eres una creación extraña. Tú trabajas creado para ser como Dios. Fuiste creado para parecerte a Dios. Fuiste creado para hablar como Dios. Fuiste creado para hablar como Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que dice en Génesis capítulo 1. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Así que el mayor deseo de Dios para ti es que llegues a la plenitud de la estatura de Cristo en ti. Que te parezcas a Cristo. En ti, la esperanza de gloria es donde está tu objetivo, manifestar la expresión más alta y más importante del ser humano, porque eso es lo que Dios quería. Esa fue la razón por la que envió a Cristo en primer lugar, o la razón por la que esa manifestación de Dios vino a la tierra en primer lugar, fue para enseñar a la humanidad. Así es como deben verse, así es como debes actuar, así es como debes hablar. Estas son las cosas que debes hacer. Cristo debe ser formado. Bueno, Cristo se forma en ti. La palabra se forma en ti. Jesucristo también nació. Así que, cuando la palabra se forma en ti, Cristo se forma en ti. Y ahora agradas a Dios. Ahora te estás moviendo hacia lo correcto. Así que tiene sentido que la semilla más preciosa que existe es la semilla de la palabra de Dios. Ahora la gente los extraña porque, ya sabes, ellos... Y luego la iglesia, tengo que decirlo, en la iglesia acogemos a personas desaparecidas. Porque ya sabes, estamos tratando de que la gente siembre su semilla, ya sabes, para mantener pagadas las cuentas de luz, mantener abiertas las puertas de la iglesia, pagar los sueldos de los empleados y cosas así. Y entonces hablan de la siembra de semilla, pero ninguna semilla de ningún tipo debería ser sembrada sin que la palabra de Dios esté ligada a ella. Porque eso le da valor, eso crea valor, le añade valor, es valor añadido, por así decirlo.
En otras palabras, cuando Dios dice, esto es lo que quiero que siembres de tu dinero. Esto es, ya sabes, quiero que siembres esta cantidad de dinero en el toldo. Es un asunto completamente diferente. Entonces tú decides. Es cuando tú miro mi chequera y vaya, no tengo nada ahí. Así que ya sabes, hoy les voy a dar $1, ya sabes. No. Acabo de tener un gran éxito, ya sabes. Y voy a darles un gran cheque hoy, ya sabes, porque acabo de tener un gran éxito. Ninguna de esas opciones es un asiento aceptable en el sentido de la persona que quiero. Sentido de presencia. Y ese sentido de garantizar absolutamente que hay un corazón. Amén. Ahora, Él. Y todos hemos estado ahí. Todos hemos estado en esos servicios. Y quiero que traigas tu mejor ofrenda. Trae tu mayor bendición. No, la mejor ofrenda es la que Dios dijo. Esto es lo que tú mismo. Esto es lo que quiero que hagas. Esa es la mejor ofrenda que tienes. Y cualquier otra ofrenda se queda corta. No importa cuánto dinero sea. No importa cuán poco dinero sea. No importa qué es. El único mejor criterio determinante es qué dijo Dios y qué te dijo Dios a ti. Así que quieres averiguar qué dijo Dios y entonces así es. Si sigues ese proceso de pensamiento, cada vez que siembras tienes que involucrar a Dios en el proceso. Quieres tener la mente de la palabra. Ahora bien, y de nuevo, esto es solo una confesión sincera. Todos hemos estado ahí donde no recibí una palabra. ¿Sabes? Quiero decir, estoy sentado ahí. Están recogiendo la ofrenda y no recibí una palabra. ¿Sabes? Creo que tal vez en ese caso uno quiere hacer lo suyo, ya sabes, si ayunas. Pero tu tarea era preguntarle a Dios primero, ver qué decía Dios. ¿Sabes? Tratando de desanimarte. ¿Quieres invitar la preciosidad de la palabra de Dios a las cosas que haces? Porque ahora has asegurado el corazón de la historia. De alguna manera has garantizado la voluntad de Dios. De manera similar con el proceso de arrepentimiento. Nuevamente, cuando te arrepientes, invitas a Dios a corregirte. Invitas a Dios a perdonarte. Hiciste algo que no estuvo del todo bien, aunque lo supieras o no. Pero de igual forma, cuando surge cualquier situación en particular que quieres cambiar, la primera pregunta que debes hacer es, Dios, ¿qué tienes en tus manos? Así que puede que no sea monetario en absoluto. Recuerda, Dios no trata con el dinero. Dios trata con el dinero por ti, porque te afecta a ti. Pero Él no trata con él, en el sentido de que esto le va a agradar porque le trajiste mucho dinero, ya sabes, porque Él no lo necesita, Él no lo usa. Así que esa no es la manera de agradar a Dios. La manera de agradar a Dios es cuando Dios te dice qué es lo que debes vender. Haz lo que Él te dijo que hicieras. Ha habido ocasiones en las que Dios dijo, no escribas un cheque para esa situación. No te involucres en eso. Escribe un cheque allí. Tuvimos una situación en la que Dios dijo, levántate y vete, ya sabes. No sé de qué estoy hablando. Quiero decir, no solo no pongas una ofrenda ahí, sino levántate y vete, ya sabes, porque estaban insultando y atacando a Dios. Y la manera en que estaban presentando la ofrenda, absolutamente insultando y atacando a Dios. Dios dice, levántate y vete, ya sabes. Y eso, en sí mismo, se convierte en una semilla, ya sabes. Hacer lo que Dios dijo que hicieras. Bueno, ahora lo tenemos, pero ahora estamos listos para, lo siento, ir. Gracias. 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 Así que Me caes bien pronto. Tú. Entonces, si estamos hablando de la jerarquía de la semilla, por así decirlo, eso significa que comienza con la palabra de Dios. Ahora, hay diferentes tipos de palabra. Por ejemplo, ese libro no contiene la palabra rema, la palabra viva, Dios. Eso contiene la palabra escrita, Dios. Contiene lo más bajo, de los amantes de Dios, Y está lleno de logotipos. Y el logos puede ser como una bolsa de semillas, ¿sabes? Para que puedas acceder a ella, para que puedas sacar semillas de ahí. Pero ciertamente hay una semilla de orden superior al logos de Dios. El rema de Dios sería una semilla mucho más elevada. Ahora, el rema de Dios es la palabra viva que habló a tu corazón.
En otras palabras, y ellos en todos los casos responderán a esto. Corresponderá a la palabra escrita. Si hay una palabra rema de Dios y es una verdadera palabra rema, va a corresponder a algo que está en esa palabra. Así que el rema tiene un valor superior. Y para tu voluntad, entonces no. Pero hay un valor aún más alto. Y en mi opinión, ese valor más alto es la palabra que te es entregada en la presencia. Por ejemplo, cuando Dios crea, de lo que sucede cuando Dios se posa sobre eso. La Biblia dice que Dios sopló su aliento. Y bueno, lo que pasó fue que Dios simplemente se posó sobre Adán. Adán dejó todo lo que le gustaba. Adán no podía contener todo lo que Dios quiere, pero sí podía contener lo que Dios tenía la intención de que él contuviera en un cuerpo humano. Eso fue lo que recibió Adán. Así que lo que Adán recibió fue todo lo que Dios quiere que pueda ser depositado y contenido dentro del cuerpo humano. Hay muchas cosas que obviamente no pueden ser contenidas dentro del cuerpo humano. No puedes pensar de esa manera. No puedes pensar de esa manera. No puedes hablar de esa manera. Sabes, puedes intentarlo, incluso aproximarte, pero nunca vas a llegar completamente y totalmente a eso. Pero lo que sí puede ser contenido en un cuerpo humano, puedes tenerlo y puedes hacerlo. Y eso fue lo que Dios hizo con Adán. Y eso es lo que sucede si estás en un tiempo de oración entre tú y Dios. Y simplemente, ya sabes, estás pasando tiempo en la presencia de Dios. Dios puede envolverte y abarcarte y darte una palabra. Esa palabra es más que una palabra rema. Eso se convierte en, ni siquiera sé con qué lo describiríamos. Se convertiría en una palabra viva que pasa a ser parte de ti. Y eso es más que una palabra rema. Y ciertamente es mucho más que la palabra lotus. Así que esas son jerarquías de semilla. Ahora, una vez que recibes esa palabra que surgió en la presencia de Dios. Ahora, eso es lo más valioso que se puede sembrar. ¿Cómo siembras eso? La hablas y la haces. Porque la palabra de Dios siempre lleva una instrucción. Siempre hay algún tipo de instrucción con la palabra. Incluso si no sonaba como una instrucción, aún hay una instrucción allí. Pero dejando eso de lado, el rema tiene un valor más alto. Y si no has recibido ninguno de esos dos, puedes empezar con lo más bajo y tratar de encontrarlo digno. Y eso es lo que deberías hacer. Eso es básicamente lo que Pascal y yo hacemos. Si estamos buscando una situación y queremos ver qué dijo Dios, ¿sabes? Bueno, buscamos en el Logos para tratar de obtener algo. Para empezar. El tema, esto es como el tema, ¿verdad? Miras al costado aquí, lo que sea, ¿verdad? Estas son escrituras sobre, sí, como sanidad, por ejemplo, si estás enfermo y necesitas sanidad. Está bien, déjame ir a los nacimientos bajos y ver. Y Dios, quiero que dejes de hacerlo. Te estoy dando un ejemplo. Sí, amén. Yo tenía alergias. Tenía alergias tan fuertes que ni siquiera podía funcionar, ya sabes. Y eran terribles. Y me di cuenta de que Dios iba a tener que sanarme porque las pastillas no funcionaban. Los medicamentos no funcionaban. Simplemente, ya sabes. Dios tenía que sanarlo. Así que comencé a repasar el Logos y las diferentes escrituras y dije, Dios, quiero que me vivifiques. Vivifícame esto. ¿Cuál es mi palabra? Y Dios dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es tu palabra. Bueno, de repente eso cambió de ser una carga a ser un remanente. Ahora está bien, ahora escuché esa palabra. Y lo fue. No fui yo ni Scott quienes dijeron que pondrían las manos sobre los enfermos. Así que esa se convirtió en mi palabra para la sanidad. Así que simplemente me lo propuse. Hacía que el pastor Gale me impusiera las manos prácticamente todos los días. La iglesia a la que asistíamos en ese momento era una iglesia sumamente grande y oraban por los enfermos todos los miércoles por la noche. Así que todos los miércoles por la noche. Y entonces oré por mí, ya sabes, para no tener que pedirle a alguien que me impusiera las manos para sanar. Y empezó a mejorar y empezó a terminar, así que simplemente lo dejé ir. Pero ahora ya me había quitado el anillo. Así que seguí haciéndolo y declarándolo y diciendo, Dios, esto dice, Dios, vamos a la iglesia. Voy a pedirle al pastor Gil que haga eso.
En otras palabras, estás declarando la palabra específica que Dios te dio. Cree en eso. Y no pasó mucho tiempo antes de que desaparecieran. Y eso realmente fue lo que no fue hace tanto tiempo. Y eso fue hace muchísimo tiempo. Y he estado, quiero decir, voy a decir esto, y es algo que quizás sea único en la sanidad. El hecho de que hayas sido sanado no significa que no vuelvas a tener síntomas. Y en ciertas épocas del año, esos síntomas todavía aparecen. ¿Sabes? Todavía siento que vienen. Todavía sé que están por venir. Y tengo que decir que son mentiras. ¿Sabes? Tengo que convencerlos. Sus vidas se cumplieron porque fui sanado. Amén. Fui sanado. Amén. Ya no tengo alergias. Y estos pequeños estornudos y cosas que tengo, tal vez una leve y momentánea aflicción, ya sabes, que viene contra mí, pero no la tengo porque Dios sanó. Gracias. Palabra. Dios sanó. Así que ese es el proceso entonces, y ese es el poder y el valor de ver el tiempo en el corazón. El valor. Espero que la semilla, el diamante, la cosecha estén en la permanencia de la palabra delante de mí. Y tú usándola, y tú creyéndola. Ahora Romanos capítulo 4 es de gran ayuda en ese proceso. Porque la Biblia dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era capaz de hacerlo. Él tenía una promesa. Abraham había recibido una promesa de Dios. Pero la Biblia dice que él era plenamente personal, que Dios era capaz de hacer eso, capaz de hacer lo que prometió. Básicamente vamos a ir a ese pasaje porque hay algunos pasajes en la Biblia que deberías conocer, que sepas dónde está y puedas volver a él. Este es uno de ellos, es Romanos capítulo 4. Y comienza en el versículo 17. Gracias, palabra. Y hay una parte que notarás en mi Biblia, al menos tal vez en la tuya sea igual. Es la primera oración, tiene paréntesis alrededor. Eso significa que fue añadida por los traductores porque así lo quisieron. Más preciso, lo que ellos creen refleja con mayor exactitud. Así que vamos a leerlo ahora. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son. En otras palabras, él puso la palabra de Dios en su boca. Comenzó a hablar la palabra de Dios. Comenzó a decir lo que Dios decía. Comenzó a repetir lo que Dios decía. Y él contra esperanza creyó en esperanza. Ese es un pasaje clave. Lo que significa es que creer, esperar contra esperanza, significa que la esperanza espiritual toma dominio sobre lo natural. Y esperar contra esperanza significa, yo creo. Porque la palabra esperanza podría traducirse como la expectativa confiada de aquello por lo que estás creyendo. Así que mi expectativa confiada de lo que creo en el ámbito espiritual es mayor que mi expectativa confiada de lo que el mundo puede hacer. O de cómo es en el mundo. Así que espero contra esperanza. En otras palabras, creo contra la creencia. El doctor me dijo que las alergias nunca se curan. Nadie se sana jamás. Sanado de alergias. Nunca desaparecen. Simplemente, ya sabes, las tratamos, pero empeoran. Bueno, yo no creí eso. Sabes, yo creo lo que Dios dijo que, ya sabes, Él es mi sanador. Así que esperar contra esperanza significa que yo creía que Dios era capaz, sin importar lo que dijera ese doctor. Eso es lo que significa creer. Y entonces Él dijo, y no debilitándose en la fe, consideró su propio cuerpo, no consideró su propio cuerpo ya muerto cuando tenía como 100 años, no la muerte. Eso es algo serio. En otras palabras, Él no prestó atención a las circunstancias o situaciones que lo rodeaban. A lo que Él prestaba atención era a lo que creía. Y Él prestaba atención a la palabra de Dios y a lo que creía. Y no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En otras palabras, no se sorprendió por la promesa. Estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, Él era capaz de cumplirlo.
Cuando llegas a estar completamente convencido de que Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que podía hacer o lo que dijo que haría, cuando llegas a estar plenamente convencido de eso, es un pequeño paso hacia lo que tu cuerpo esperaba. Estás ahí cuando crees en contra de los procesos naturales. Yo sé lo que dijo el doctor. Sé cómo se ven las circunstancias, pero también sé lo que dijo Dios. Cuando llegas a estar completamente convencido de que la palabra de Dios es más capaz de cumplirse que lo que dijo el doctor, ya has llegado. Y solo es cuestión de muy poco tiempo para que recibas la respuesta. Así que ese es un lugar maravilloso para hacerlo. Ese es un lugar maravilloso para poder volver a conectarte. Un pasaje maravilloso que puedes memorizar de la Biblia es esta porción de Romanos capítulo 4, porque describe cómo Abraham recibió la promesa que Dios le había dado. Aleluya. Entonces, la jerarquía de la semilla, si ponemos ese pasaje dentro de la jerarquía de la semilla, Abraham tenía una palabra de Dios. No era solo una especie de palabra rema, sino que Dios lo cubrió con esa palabra. Y Dios le habló acerca de esa palabra, y él estuvo completamente convencido de lo que Dios dijo. Y una vez que estuvo completamente convencido, entonces se convirtió en una cuestión de fe. Se convirtió en una cuestión de esperanza. Se convirtió en una cuestión de fe. Sí, la circunstancia, la situación, eso es lo que dice. Dice que él consideró la palabra por encima del hecho de que tenía 100 años. Él consideró la palabra por encima del hecho de que el vientre de Sara estaba muerto. Ya sabes, porque Sara tenía unos 9 años y su vientre estaba muerto. Él no prestó atención a esas cosas. A lo que él prestó atención fue a la palabra de Dios y se desarrolló en la palabra de Dios. Así que lo que vemos ahora es que vemos una discusión sobre mira. La herramienta más importante que posees, aparte de la fe, aparte de tu creencia en Dios, la herramienta más importante que tienes para hacer que las palabras cobren vida. Así que ahora, hay otro principio que Sogyan repite, es este. La manifestación de las cosas en el ámbito natural normalmente también requerirá una semilla en el ámbito natural. Así que de lo que hemos estado hablando hasta este punto es de semilla espiritual. En otras palabras, estás sembrando al Señor Dios. Estás sembrando semilla espiritual. Y Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para la carne de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida. Si siembras para el espíritu cosecharás vida, no corrupción, porque siembras para... Si necesitas la manifestación de eso, tú, si crees por algo en el ámbito natural, probablemente tendrás que sembrar una semilla natural. Correcto. Abraham tuvo que entrar en la tienda de Sara. Si Abraham no hubiera entrado en la tienda de Sara, la palabra nunca se habría cumplido. En otras palabras, porque él tenía, ya sabes, Dios había decretado que todo ser humano que entra a la tierra va a venir a través del cuerpo de una mujer. Ese fue el decreto que Dios hizo cuando creó a Eva de Adán. Él tomó esa parte de Adán, la puso en una mujer. Ella se convierte en la madre de todos los seres vivos. Ella se convierte en la fuente, por así decirlo. Ese es el vientre, por donde todo ser viviente debe pasar. Así que Abraham puede hablar todo lo que quiera, puede decir todo lo que quiera, pero si él no entra en ese vientre, yo siembro la semilla y él no entra en el vientre de Sara. Ahora ya sabes, y si ella hubiera dicho, vete viejo, déjame en paz. Estoy demasiado vieja para esto. Bien, entonces no habría habido nada.
Pero Sara tenía que creer también. Así que no fue solo Abraham. Entonces, el punto era que hay una semilla espiritual vinculada a una semilla natural, y esas dos semillas juntas sacó adelante el aire, la conquista M. Así que puede ser que si hay algo por lo que estás creyendo en Dios, puede requerir una semilla natural además de la semilla espiritual. Sí. Cuanto más importante es la cosa, cuanto más sobrenatural es aquello por lo que estás creyendo, mayor es la probabilidad de que recibas una palabra de Dios sobre eso. Semilla. Pero puede que también necesites un estado natural. Y simplemente ya sabes, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, ¿cuál es el regalo más importante que cualquier ser humano haya recibido alguna vez? Bueno, la salvación, ¿verdad? Eso fue completamente hecho con palabras. En otras palabras, creíste en tu corazón, lo confesaste con tu boca a Jesús, dijiste, Señor, nací de nuevo. No hubo semilla natural aparte de la confesión en su boca, ya sabes, pero no hubo nada que él hubiera sembrado. Pero aquí vemos esta imagen de Abraham y Sara. Él tiene que sembrar la semilla natural para recibir la cosecha, pero también tiene que tener la semilla espiritual, porque su cuerpo está como muerto. Y el cuerpo de Sara está muerto. Eso es lo que dice. El vientre de Sara está muerto. Oh, aleluya. Shalom, shalom. Así que ves este proceso, sembrar, cosechar, semilla, cosecha. Puede ser un poco más complicado que solo creerle a Dios por algo. Tienes una parte que cumplir. Dios, ¿cuál es mi trabajo? Porque cuando empiezas a hablar esa palabra, cuando empiezas a repetir esa palabra, eso hace que tu fe crezca. Así que lo que vemos aquí es que Abraham recibió la palabra. Él esperó contra toda esperanza, es decir, tuvo que edificar su fe en esa situación, hasta el punto en que llegó a estar plenamente convencido. Eso es lo que sucede. Digamos que le estás creyendo a Dios por algo sobrenatural. Necesitas recibir una palabra de Dios. Debes presentarte ante Dios y preguntarle, ¿cuál es mi palabra? Preséntala ante Él. Dios, ¿cuál es la palabra? ¿Qué palabra conozco? Dime esa palabra, ya sabes, dame esa palabra. Y entonces tienes que estar plenamente convencido de esa palabra. Tuve una situación en la que el Señor me habló en un sueño y me dijo, voy a hacer algo por ti. Pero a la mañana siguiente pensé, esto no es posible. ¿Sabes? Quiero decir, no es posible que Dios pueda hacer eso. Y Dios dijo, ¿acaso es demasiado corta mi mano? E inmediatamente me habló y dijo, mi brazo no se ha cortado. Dijo, ¿soy acaso menos capaz de lo que alguna vez fui? Y tuve que arrepentirme de inmediato y decir, Dios, lo siento mucho. Porque a veces aquello por lo que estás creyendo no es posible. Pero Él es el Dios de lo imposible. Y Él es el Dios de las cosas. Él es el Dios de la gran fe. Y yo estaba tan... ¿sabes? El Señor realmente me ministró esto ayer. Algunos de nosotros por la tarde estábamos hablando sobre la fe. Y el Señor realmente me ministró eso. Que nuestro trabajo es ver la fe desde una perspectiva diferente. Nuestro trabajo es empezar a poner fe en cosas en las que otros no ponen fe y decir, Dios es capaz de hacer eso. Y hemos tenido situaciones, y pastor, usted estaba hablando de esto un poco antes. Hemos tenido a dos personas diferentes que dijeron, nos dijeron, yo estaba